presentes en esta institución, quienes presentarán sus libros de su autoría. Además, en la entrada, como ya ha sido aperturado, se está llevando a cabo la exposición de libros recién adquiridos en el año 2023 con la finalidad de actualizar el acervo bibliográfico de las bibliotecas de la UNE y que se encuentran a disposición para toda la comunidad universitaria. Como primer punto, tenemos las palabras de apertura del evento a cargo del doctor Daniel Chirinos Maldonado, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Bumburi. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Autores de los textos de nuestra universidad, distinguidos asistentes, profesores, estudiantes. Desde 1930 en España se celebra el Día Internacional del Libro. Esta fecha parece que el 22 de abril del 1616 falleció Miguel de Cervantes Saavedra. El 23 de abril William Shakespeare, junto con el Inca Garcilaso de la Vega. Por eso celebramos el Día Internacional de la Literatura, del Libro, de la Lectura y también, por extensión, de la propiedad intelectual y de la editorial. De la editorial universitaria, toda la biblioteca, que son direcciones importantísimas del vicerrectorado de investigación. Y como decía, el Fondo Editorial Universitario. El Fondo Editorial Universitario es virtual, no es físico, por esto de la política de cero papel. Y sí, cumple las mismas funciones que la publicación en libros físicos, porque son valorados por el CONCITEC y para el ranking de nuestra universidad las publicaciones de artículos científicos, la publicación de libros o de capítulos de libros mediante la revista del Fondo Editorial, mediante el Fondo Editorial. Repito, virtual. También tenemos físicamente la revista Hanuyachay, que ya estamos desde el 21, salió el primer número, entonces tenemos ya hasta el 23, 5 números. Esperamos que haya presupuesto. Estamos justamente en ese dilema para que pueda salir el primer semestre el número de Hanuyachay, para que después de 3 años podamos nosotros postular a Cielo o Scopus para que la revista, los que publiquen esa revista, sean indexados en la base de datos de cuartiles 1, Q2, Q3, Q4, que son los cuartiles o son la base de datos que el CONCITEC reconoce para puntaje para los docentes investigadores renacidos, y también para el ranking de docentes de las universidades. Los rankings de las universidades están los puestos gracias a que tengan publicaciones en los cuartiles mencionados, ¿no? Entonces tenemos ese reto. La universidad está apoyando. Como repito, el problema es presupuestal. Tenemos 4 investigaciones extraordinarias que también estamos porque se asegure el problema presupuestal de este semestre. Si no, no habría financiamiento para las investigaciones extraordinarias, tampoco para la revista Hanuyachay y tampoco para el Fondo Editorial para que publique los artículos en este semestre. Bueno, esta es la triste noticia, pero la buena noticia es que académicamente estamos avanzando, estamos a media tabla más o menos del ranking, no estamos en los últimos puestos, y también tenemos patentes. En 2022 ha habido 2 patentes, aparecemos por lo menos la Universidad de la Capital con patentes, el año pasado 3 y ahora habrá como 4, porque tenemos docentes inventoras que participaron el año pasado en Kiwi 2023 en Corea del Sur y salió una medalla de oro y 2 medallas de plata de docentes de diferentes facultades, de química, de técnica
y este año 2024 también van a participar en Kiwi 2024 2 grupos de docentes inventoras. Entonces creo que estamos en un buen camino y con eso doy por inaugurado la exposición y la presente exposición de libros de nuestros colegas docentes. Muchas gracias. Director de la Biblioteca y Gestión del Conocimiento, sobre la importancia de la biblioteca municipal. Aplausos, por favor. Bien. Señor Vicerrector de Investigación, doctor Daniel Marcos Chirinos Maldonado, señor doctor Vladimiro del Castillo Narro, Vicerrector académico de la Universidad Nacional de Educación. Ponentes, en este caso doctor, ponentes que van a hacer su presentación de su libro, el doctor José Fernando Astocasa de la Cruz, el doctor Roberto Marroquín Peña, el licenciado Juan Carlos Soto Fernández, el doctor José Raúl Cortés Berrocal, estimados integrantes del equipo de trabajadores de la Biblioteca de Gestión del Conocimiento, estimados colegas presentes, autoridades, en especial estimados estudiantes presentes y público en general, tengan ustedes muy buenos días. Conmemorando el 23 de abril como el Día Internacional del Libro, en esta oportunidad nuestra dependencia, o sea, la Biblioteca de Gestión y Conocimiento, hemos organizado 2 actividades. La primera, que ha sido inaugurado en el frontis de la Biblioteca de Gestión del Conocimiento, que es la exposición de los libros que han sido adquiridos en estos últimos años. Es importante que los estudiantes y público en general sepan qué es lo que tenemos, ¿no? Aparte que también son libros que han sido adquiridos de acuerdo al requerimiento de los programas, de todos, ¿no?, los programas de la universidad. Es importante, lo cual servirá para generar investigación y gestionar su conocimiento. La segunda actividad es, en este momento, lo que estamos desarrollando, es la presencia de una muestra de docentes que se han preocupado en escribir, ¿no?, en producir textos. Es una muestra, digo, porque en la Cantuta tenemos muchos elementos que eso hace, es muy importante ello. Este tipo de eventos será permanente y daremos oportunidad también a los demás profesores, a las demás facultades. Estamos iniciando y pienso que por el tiempo que es 9 a 12, solo hemos invitado a 4 o 5 docentes que van a presentar y nos honran con su presencia. Todo ello tiene un propósito y el propósito es la de promover la lectura. Promover la lectura para nuestros estudiantes en especial, porque al promover la lectura nosotros en cada asignatura, en todos los programas, desarrollamos investigación formativa, lo cual los estudiantes tienen que saber que aquí es el lugar donde van a encontrar las informaciones que necesitan. Todas las facultades, todos los programas deben estar aquí, en especial lo de físico, pero también ustedes deben saber que también es el virtual, ¿no? Lo virtual ya tienen justamente nuestra última ponente, en este caso va a ser la señorita Marlene, el bachiller Marlene, quien va a explicarles
realmente cómo tienen que utilizar nuestra biblioteca en ambas formas. Bien, y además también explicarles a ustedes de este espacio deben salir con claridad para nuestros egresados cómo tienen que hacer sus trabajos de investigación, ¿no? Y luego sus proyectos de investigación y tesis para que puedan optar tanto el grado académico de bachiller como optar el título de licenciado en educación. Ahora es muy importante ello, puesto que si no hay investigación no hay posible, no hay otras maneras, ahora no hay otras formas de graduarse como antes hacían por proyectos, por experiencias. Ahora es investigación, sí o sí, ¿no? Las condiciones básicas de calidad en sus estándares e indicadores nos lo exigen. Bien, por otro lado, también es motivar a que, obviamente, si uno ya ha entendido en todos sus niveles de la comprensión lectora, en el nivel literal, inferencial y criterial, entonces llegamos al nivel creativo. Y el nivel creativo consiste en que se puede empezar a escribir. Y no es fácil escribir. Ustedes habrán intentado escribir. Felicito a muchos que han logrado, pero hay que entrenar y entrenar desde el primer ciclo para poder escribir. Y si se llega a ese nivel de ya escribir textos, en este caso, o libros, o artículos, como ya se dijo, productos de la investigación, eso es magnífico. Entonces estaremos garantizando, ¿qué estaremos garantizando? Estaremos garantizando que nuestra universidad va a cumplir realmente su función, que es la de generar investigación, ¿verdad? Luego, la de generar conocimiento científico, humanístico y tecnológico, que es importante. Y también cumplir con la responsabilidad social, que es una función muy importante. El producto de lo que nosotros hagamos investigación en esta universidad debe servir a la comunidad. Ustedes saben que últimamente la exigencia es muy fuerte, porque tenemos que utilizar, no se escribe por escribir, tenemos una estructura, un formato de redacción, el APA, actualmente versión 7. Y hay otro, ¿no? Hay softwares antiplagio, no es como antes sucedía. Antes solo citabas, bueno, estamos hablando de 10, 15, 20 años atrás, solo citabas, obviamente respetabas al autor, pero por ejemplo el famoso parafraseo no existía. Ahora sí, es imperativo y estás un delito copiar por copiar otra información. Entonces, si ustedes llegaron a ese nivel de parafraseo, entonces estamos en condición de decir que la cantuta sí pues llegará al nivel de aportar algo al conocimiento científico y responder a nuestra comunidad. Muchas gracias.
fundamental es proteger los derechos de autor de nuestros escritores, de nuestros productores literarios, científicos, y nosotros debemos seguir sus pasos. Nosotros debemos recoger la semilla que nos están poniendo a cada uno de ustedes. Y desde temprana edad ustedes ya deben empezar a producir textos científicos. Desde temprana edad ustedes ya deben revisar textos científicos. De esa manera, forjarse en ser científicos que sean leídos a nivel nacional e internacional. Esa es la meta de la Cantuta, de dar legados en educación científica. A continuación voy a iniciar con la presentación de los libros de cada uno de nuestros doctores. A ver. Gracias, muchas gracias. Estimados asistentes, bienvenidos. La presentación de estos libros obedece que justamente nunca fueron presentados. Les traigo 3 libros que no se presentaron en ninguna instancia y lo voy a resumir en unos 5 minutos para cada uno de ellos. El primero es este libro, Filosofía, Potencialidades y Proyecciones. Ha sido editado por la editorial San Marcos el año 2007 en su primera edición, y hay una segunda edición no coordinada con nosotros, o sea, con nosotros, que la editorial ha sacado el año 2022 y que vamos a tener que ordenar esa publicación porque no puede ser publicación ni apócrifa ni anónima. En este texto, que tiene casi 500 páginas, se menciona una serie de entradas, más de 1200 entradas que relacionan filosofía con la realidad. Es decir, la realidad emanando filosofía o la filosofía relacionándose con la realidad. En una de las referencias iniciales se dice, por ejemplo, la potencia de una filosofía se mide comúnmente por su grado de incidencia en la realidad. Eso lo dice Roberto Espósito. En vez de hacer una referencia tan larga, voy a leer la parte final del libro porque resume muy bien el contenido. Dice: dogmatismo, reduccionismo, taoísmo, nihilismo, maniqueísmo, academicismo y pseudo-radicalismo, entre otros, son grandes limitantes que atenazan o actúan como lastres de la praxis filosófica general. Por ello es que el autor, en este trabajo, rescatando semillas de pensamiento-acción, como la concepción griega clásica, antigua de logos, ergon y energía, la teoría de las ideas fuerza de Fouilly, la teoría del acto y potencia de Aristóteles, el ambiental de Bergson, filosofía de la praxis de Gramsci, concepción de mito en José Carlos Mariátegui, concomitancia entre optimismo del ideal y pesimismo de la realidad en Vasconcelos y Romain Rolland, teoría de la acción comunicativa de Appel Habermas, teoría de la discusión filosófica de Popper, teoría del diálogo filosófico en comunidad libre de investigadores de Lippmann, comunidad democrático dialogizante de Martínez Adorno,
diálogo crítico, concientizador de Freire, etc., así como sus propias convicciones sobre potencialidades y producciones de filosofía, propone reemplazar los antedichos lastres por múltiples factores de catalización de marca mayor, tales como libertad, irreverencia, rebeldía, criticidad, creatividad, ética, justicia, humanismo, potencia transformadora, revolución, etc. Bueno, estoy reportando, pero son, como digo, 1200 entradas a esa dialéctica tan fecunda entre realidad y filosofía, o filosofía y realidad. El segundo libro es Historia, avances, innovaciones y proyecciones. Una mirada filosófica a ciertos desarrollos en historia. Acá se hace un alarde de enfoque analítico porque se generan más de 200 tipos de filosofía. Yo me acuerdo cuando en la década del 40, del 50, la Escuela Francesa de Historia generó una sola potencialidad de la historia, hablaba de historia de medio tiempo, historia de onda, o sea, incorporaba categorías como ritmo y densidad en el análisis histórico, causó una conmoción mundial. Eso mismo, pero en un nivel de más de 200 ideas iluminadoras acerca de nuevas tendencias y desarrollos de la historia, es lo que se hace en este libro, que lo hicimos en colaboración con el profesor de historia, Israel Ramos Estacio. En vez de referir, hay una referencia que se tiene acá, una pequeña referencia, que dice: los mitos no tienen vida por sí mismos, aguardan que nosotros los encarnemos. Basta que un solo hombre en el mundo responda a sus llamados para que nos ofrezcan su sabia voluntad. Es de Albert Camus, de su obra El verano. Para que tenga una referencia de su contenido, voy a leer solamente los apostillas, es decir, las entradas a los tipos de historia que nosotros proponemos aquí. Historia abierta, historia abordaje, historia abstracta, historia académica, historia acción, historia aclaratoria, historia de las actitudes, historia activa, historia actualizada, historia alternativa o contrafactual también le llaman, historia analógica, anamnésica, anatópica, anecdótica, historia mínima, antihistoria, historia apolínea, historia arquetípica, historia de asesoría, historia temporal, batihistoria. El bati es un prefijo que significa profundidad. Es decir, cuando digo batihistoria es historia profunda. Es opuesto a la palabra acto, que significa elevación, es decir, orientación al alto nivel de abstracción. Luego dice historia del cambio social, historia canónica, historia de los cataclismos, historia catárquica, historia categorial, historia cíclica, historia clínica, y así. Son diferentes orientaciones que hemos detectado, que hemos individualizado y que lo reseñamos acá. ¿Cuál debería o debe ser su contenido? Está también, desde luego, historia de la profesión, historia no estándar, historia nomotética, y así. Esto salió prácticamente en silencio, en el vacío, por eso decimos que acá hay mucho de lo que todos conocemos como el síndrome del médico de Harvard. O sea que cuando un guamán quispe da una teoría, nadie le hace caso, pero cuando viene un médico de Harvard es una conmoción mundial. Entonces, ese síndrome no debería repetirse en ambientes intelectuales realmente. Bien, y el último libro se titula Apuntes de materialismo dialéctico, una introducción a la praxis. Este libro obedece a una exigencia, no digamos del mercado, no se trata del mercado, sino de docentes y estudiantes de la especialidad de filosofía, que ante la eliminación del curso de filosofía en la secundaria y
y la eliminación también del curso de materialismo dialéctico en la universidad, en gran medida, ¿no? Creo que subsiste en algún sitio, se nos pidió la redacción cuasi taquigráfica de más de 30 años de enseñar esta materia, materialismo dialéctico. Lo hicimos en base a la versión inicial y primaria de una alumna muy perspicaz que había grabado todas las clases de un ciclo completo. Entonces, en base a eso se realizó este libro, que tiene una novedad. Ustedes saben que una de las características del marxismo es la concomitancia o consustancialidad entre teoría y práctica. Desgraciadamente, la mayoría de manuales como el de Fursanova, Fanasier, Istivinova, etc., tienen solamente la teoría. Entonces, a contracorriente de eso, este libro, por eso dice una introducción a la praxis, contiene más de la mitad del libro con aplicaciones prácticas del materialismo dialéctico, más de 1000 aplicaciones. De tal manera que es recomendable desde el punto de vista no solo teórico, sino para la transformación práctica de la realidad. Por eso dice teoría y 1001 problemas propuestos. De tal manera que es recomendable no solo para los colegas de especialidad, sino también para todos en general. Se puede decir que es una lectura amplia y va a enriquecer y hacer mucho más profunda no solo las aproximaciones a la realidad, sino su análisis y sobre todo la transformación de la realidad. Bien, es lo que les podría comunicar y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vladimiro del Castillo. También contamos con la colaboración del doctor Roberto Martín Peña, doctor en Ciencias de Educación, docente principal de la Facultad de Pedagogía y Cultura de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Urraca. Aplausos, por favor, para Muy bien, estimadas autoridades de nuestra universidad, doctor Vladimiro del Castillo, vicerrector académico, estimado director de la biblioteca, estimados ponentes que hoy presentan su libro, estimados estudiantes y participantes en general. Trabajé en la biblioteca 10 años y durante estos 10 años me permitió recopilar información, ingresar al archivo, desarrollar un análisis documental sobre diversos documentos de nuestra universidad. Esta experiencia significativa de trabajar en la biblioteca me hizo pensar en lo siguiente. Yo decía, estoy trabajando con estudiantes, estoy trabajando con docentes, estoy trabajando con las inteligencias múltiples, y ese es un privilegio. De tal manera de que trabajé en la biblioteca por más de 10 años, me sentí totalmente privilegiado porque estaba en contacto con referentes teóricos y metodológicos y estaba en contacto con las inteligencias, con los investigadores, con los mejores cuadros, con las lumbreras intelectuales de nuestra universidad. Esta experiencia significativa me hizo construir varios libros. El primer libro que publiqué en el año 90 fue acerca de un estudio sobre César Vallejo, España aparte de mí, este cáliz, en homenaje a su centenario por su natalicio y sus 54 años de muerte. Dentro de este libro desarrollo un análisis descriptivo, pero tomando como base la información que se encontraba fundamentalmente en la biblioteca. Gracias a esa investigación, a esa actividad de lectura, pude publicar ese libro de manera exitosa, autofinanciado, etcétera, etcétera. Fue mi primer libro. Me quedé muy perplejo y complacido. Cuando trabajé en la escuela de posgrado, publiqué 3 tomos. El primer tomo fue Pedagogía de la Investigación Científica, una experiencia en la escuela de posgrado, donde desarrollo un análisis sobre las tesis que han sustentado nuestros estudiantes desde que se creó la escuela de posgrado
la década del 80 hasta 1997. Al 97%, si no logran analizar todas las tesis, fue porque algunos se han deteriorado o se han extraviado. Hice un análisis y ahí tenemos un tomo de cerca de 700 páginas. Esta situación me permitió que desde el rectorado me llamen la atención, porque este libro permitió de que la opinión pública e intelectual, los investigadores a nivel nacional, puedan analizar el libro y ver el nivel y el carácter de investigación que se desarrollaba en nuestra universidad. Evidentemente, en esa época, las tesis no estaban bien planteadas y surgieron críticas que se publicaron incluso en los medios de comunicación. Pero sin embargo, ante estas críticas, lo tomé como una fortaleza. Continué y publiqué un segundo libro, Constructos Teóricos de la Investigación Científica, una experiencia en la Escuela de Posgrado. Ante la crítica, desarrollé diversos aportes y para ello tuve la experiencia de compartir con otros docentes de nuestra universidad. Acto seguido, también publiqué el otro libro, Teoría y Praxis de la Investigación Científica, una experiencia en la Escuela de Posgrado, 3 tomos por editorial San Marcos. Todos los trabajos dentro del marco de la investigación científica. En uno de ellos, de esos libros, tuve la oportunidad de que me acompañe el doctor Vladimir Castillo Lajo en su condición de coautor. Fuerte palmas para el maestro investigador. Cuando trabajaba aquí en pregrado, atendiendo aquí a los estudiantes en la biblioteca, me gustaba revisar toda la acervo bibliográfica. ¿Y por qué no dije me voy a los archivos? Revisé todos los archivos, desde que se creó la universidad. Mis manos se llenaron de hongos, pero eso para mí no fue un problema, fue una satisfacción. Dentro de ese contexto publiqué 2 libros, El estado de la cuestión del pensamiento Peñalosa y el libro que el día de hoy se va a entregar un sorteo, Apuntes para un estudio sobre el pensamiento pedagógico de Peñalosa. Dentro de ello se hace todo un análisis, una recopilación histórica de los diversos acontecimientos de nuestra universidad, todos los aportes, los constructos que se han desarrollado en nuestra universidad. Independientemente de mi condición de maestro en las instituciones educativas de IBR, he publicado libros sobre la supervisión educativa en los centros de educación básica alternativa, pues soy director de un centro de educación básica alternativa. La gestión educativa en los centros de educación básica alternativa. Los materiales educativos y el aprendizaje en los centros de educación básica alternativa. Y una serie de textos que en algún momento quizás se pueda compartir con ustedes. Todo ha surgido como producto reflejo de la experiencia, de la práctica social. La práctica social es la motivación para poder desarrollar constructos teóricos y una recuperación de datos. Algo muy peculiar, cuando revisaba los archivos de la universidad, y está aquí sustentado en este libro, Apuntes para un estudio sobre el pensamiento pedagógico de Peñalosa. Primero, hice todo un estudio sobre el origen y la evolución histórica de la universidad. Ahí lo encontramos sistematizado, porque no solamente encontraba en las diversas informaciones, en los diversos archivos, en los diversos textos, en las diversas revistas, algunas notas parciales. Esas notas parciales lo recopilé, lo construí y se desarrolló todo un artículo grande sobre el origen y la evolución histórica de la universidad. Dentro de ello se hace un análisis de la Escuela Normal Central de la Cantuta, el centenario del Benito Juárez Valle, las modas de oro. Nuestra escuela fue elevada a rango unitario, que la alma mater del Magisterio Nacional, primera institución militar en la Cantuta. Se funda el Sindicato de los Trabajadores, Juan Tito Ramírez, la Hora de los Mártires, actos vandálicos que no se perdonan, el receso del 20 de febrero de 1977, la Comisión Pacheco Garmendia, rentas y autonomía y marcha del sacrificio, intervención militar, visitas del maestro Walter Peñalosa, conversión de la DUNE a la SUTUNE, la gestión pésima y discutible, fundamentalmente una gestión del doctor Ramos Herder en su condición de autoridad de nuestra universidad, quien desarrolló una gestión que para nosotros fue complicada, difícil y mediocre, su gestión fundamentalmente, ¿no? Los intelectuales que se llevan en la ruta, se hizo un análisis de
postulados profesionales que contaba nuestra universidad. De igual manera se hizo todo un estudio sobre una breve historia sobre el Comando Superior Enrique Guzmán Ibaí, el decreto de fundación por José de San Martín, el escudo, un estudio etimológico sobre el escudo de la universidad, el Día de la Cultura, el Día del Maestro, cómo surge esto a nivel nacional en nuestra sociedad. Los rectores de la UNE hagan una sistematización de todas las autoridades de nuestra universidad en su evolución histórica. Los rectores y presidentes de las comisiones de la UNE, es decir, las comisiones interventoras, las comisiones organizadoras, todo eso se encuentra desarrollado en este libro. El himno de los normalistas, en 1905 al 2005, centenario de la refundación de la Escuela Normal de Varones, la ley 15.519, aprobada por el Congreso, promulgado por Fernando de la UNE Terry, cuando estandarizan en las universidades dentro del contexto universitario los primeros docentes por facultades. ¿Quiénes fueron los docentes de la Facultad de Pedagogía? ¿Quiénes fueron los docentes de la Facultad de Tecnología, de la Facultad de Ciencias? Se hace toda una descripción de los mejores cuadros de las lumbreras intelectuales, fundamentalmente en nuestra universidad. De igual manera planteamos un estudio sobre los planteles de aplicación, su origen, su evolución, su desarrollo, sus diversos directores en la institución educativa, destacados maestros cantuteños. No solamente señalamos a los maestros quienes han contribuido de una manera en nuestra universidad en diversas facultades, sino seleccionamos qué maestros fueron del orden destacado por su complejidad, fundamentalmente académica. Maestros ilustres, dentro de ello hacemos un análisis sistemático sobre el papel fundamental que cumplió Enrique Guzmán Ibaí de 1854 a 1993. ¿Por qué la universidad lo denomina esto? Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibaí. José Antonio Encinas. ¿Quién fue José Antonio Encinas? José Antonio Encinas estudió en nuestra universidad. Él llegó como producto reflejo de un proceso de campaña que desarrolló nuestra escuela en la década de 1900. Viajaron una comisión especial a Puno para seleccionar y traer a nuestra universidad a los mejores estudiantes que hayan ocupado en los primeros lugares, los segundos lugares en la educación secundaria. Allí logramos contactarse con José Antonio Encinas. Y José Antonio Encinas en esa condición viene a estudiar a nuestra universidad y él es uno de los mejores referentes teóricos, metodológicos, quien ha desarrollado teorías y políticas educativas, el cual también aquí lo reivindicamos. Walter Peñalosa Ramela, justamente sobre Walter Peñalosa Ramela escribimos un libro, El Estado de la Cuestión del Pensamiento Pedagógico Peñalosa. Se desarrolló una gran polémica después de la gestión de Peñalosa. Su propuesta fue doctrina cantuta o solamente fue una propuesta educativa. Y sobre esto se le desarrolló una gran polémica, fundamentalmente con el maestro, el doctor Elías Rossi y el doctor Mendo. Porque Elías Rossi y el doctor Mendo planteaban que no era una doctrina cantuta lo que había desarrollado Peñalosa, solamente era una propuesta educativa. Todo eso lo explicamos aquí en este libro. Esa gran polémica, ese gran encuentro en estos tres grandes hombres. Aquí reivindicamos el análisis crítico y original, fundamentalmente del doctor Juan Pizarro Barce, cuando él describe y sistematiza fundamentalmente este estudio, si el pensamiento de Peñalosa fue doctrina o no fue doctrina. Nosotros, como estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, tenemos al doctor Walter Peñalosa y sobre eso justamente era necesario conversar ampliamente, pero por naturaleza del tiempo no lo podemos hacer. Walter Peñalosa fue la lumbrera intelectual. Walter Peñalosa fue el cuadro profesional que nos representó y nos representa hoy en día a nivel nacional y a nivel internacional, con sus diversas teorías, con sus diversas explicaciones. Él fue el gestor fundamentalmente y cumplió un papel determinante en el cambio de nuestra universidad. Entonces, aquí sustentamos cuáles son las bases epistemológicas del pensamiento de Peñalosa, en qué se caracteriza su pensamiento de Peñalosa, por qué la propuesta de Peñalosa se constituye en doctrina cantuta, ¿no? Etc. Eso es muy interesante. De igual manera, desarrollamos la trayectoria profesional del doctor Walter Peñalosa, su discurso célebre sobre el estudio de la cantuta, cómo empezó a funcionar la cantuta, Enrique Guzmán Ibaí, antes que el programa está de maestro, la doctrina de cantuta y la formación de maestros,
el maestro Walter Peñalosa, un artículo fundamental y polémico sobre Virgilio Meno, que también fue director de aquí de la biblioteca en la década del 90. Propuesta educativa de Walter Peñalosa. Esta es una discusión fundamentalmente del doctor Elías Rossi, uno de los discípulos y condiscípulos de Walter Peñalosa, quien supo sustentar y polemizar y argumentar que no fue doctrina Cantuta, sino una propuesta educativa. La Cantuta, la gran obra de Peñalosa, por Gerardo Aizanuda del Carmen, también hemos analizado la Cantuta, sigue terminando muchas ideas de esa memoria viviente, sustentado fundamentalmente por Jaime Cisneros. La esperanza, dicha prometida fundamentalmente de la Cantuta por Salazar Bondi, los mejores alumnos fueron llamados para ser docentes. Los mejores alumnos fueron convocados para que sean los docentes aquí en nuestra universidad, ¿no? Inmediatamente fueron nombrados, y eso fue una propuesta de Walter Peñalosa. Walter Peñalosa fundamentalmente fue quien planteó que en la formación de los estudiantes se desarrollen fundamentalmente las prácticas preprofesionales como un aspecto fundamental para su desarrollo profesional en el aula, en el proceso de su trabajo magisterial. Los mejores alumnos fueron Descubrimiento Vital por Carlos Gallardo, Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, narradores, una serie de documentos fundamentales que hemos considerado, ¿no? Una de las polémicas fundamentales fue fundamentalmente la propuesta de Walter Peñalosa. Walter Peñalosa publicó diversos libros en su condición de maestro brillante. Uno de sus libros fundamentales es El conocimiento inferencial de la deducción trascendental, el discurso de Panénides, estudios sobre las categorías de Aristóteles, el problema de los conceptos puros del conocimiento, la tecnología educativa, el algoritmo de la interpretación del currículo. Tenemos también el libro La Cantuta, una experiencia de educación. La Cantuta, una experiencia de educación, el maestro Walter Peñalosa demuestra todo el papel de arquitecto que desarrolló para plantear una nueva universidad. ¿Quién diseñó esta biblioteca? Para su época, a la década del 60, fue el doctor Peñalosa. Esto es obra del doctor Peñalosa. Y eso lo explica fundamentalmente en su libro Una experiencia en la Cantuta. Para que la universidad logre la conversión al sistema universitario, fue una lucha tenaz que el doctor Walter Peñalosa lo desarrolló aquí, en su condición de director de la Escuela Normal Central de Varones. E incluso para lograr este rango a nivel universitario, desarrolló y organizó y condujo, direccionalizó marchas de sacrificio a Lima para que se logre este objetivo. Pero el único efecto de esas propuestas, Walter Peñalosa fue destituido de nuestra universidad. Todos estos aspectos fundamentales lo estamos planteando en nuestro trabajo de investigación. La doctrina Cantuta, sobre todo, se desarrolla bajo tres pilares fundamentales. En primer lugar, la igualdad en la formación de futuros maestros. En segundo lugar, el carácter integral de la formación de maestros. En tercer lugar, el maestro rector de la nacionalidad. Igualdad en la formación de los futuros maestros. Él lo planteó eso y fue una posición básicamente brillante y revolucionaria. Porque en esa época los profesores de educación secundaria estudiaban 4 años. Los profesores de educación tecnológica estudiaban 2 años. Los profesores de educación primaria estudiaban 3 años. Y Walter Peñalosa que eso es discriminatorio. Debe plantearse la igualdad en la formación, en su formación, en su desarrollo académico, en sus habilidades cognitivas, en el desarrollo de sus competencias. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de educación secundaria que estudiaban aquí en ellos venían con terno y con corbata, y los estudiantes de educación técnica con su ropa así, sport, común y corriente. Los estudiantes de educación primaria con su ropa sport, común y corriente. Eso fue una discriminación. Y la universidad, en esa etapa, instituto pedagógico, entregaba incluso los mismos termos a los estudiantes, desarrollando una discriminación absoluta. A los estudiantes terminaban sus estudios de educación secundaria, le daban el título de profesor. A los estudiantes que estudiaban educación primaria, título de normalista. A los estudiantes que estudiaban educación tecnológica, título de técnico. Eso era una discriminación social. Y a nivel nacional, los saberes y los sueldos. El profesor de secundaria ganaba más
el profesor de primaria ganaba menos porque tenía título de normalista, el profesor de educación técnica ganaba menos, peor. Peñalosa planteó la igualdad en su desarrollo profesional, la igualdad en su currículum, en todos sus aspectos. Por eso nosotros consideramos que esta propuesta de la igualdad de la formación de los futuros maestros es una propuesta que constituye, enriquece y consolida la doctrina gratuita, algo que hasta ahora en nuestra universidad no ha sido superado. El otro aspecto fundamental es el carácter integral de la formación de maestros. Los maestros de educación primaria tenían un tipo de formación diferente, en escala inferior que los maestros de educación secundaria. Los maestros de educación técnica peor, en escala inferior a los maestros de educación secundaria. Peñalosa se preocupó mucho por la formación integral y ahí publica su libro La formación integral. ¿Qué significa fundamentalmente la formación integral? Empezó a dividir los cursos de formación general, cursos de formación pedagógica, cursos de especialización, y cambió dentro de las asignaturas que los cursos de formación general eran pues matemática, comunicación, psicología, filosofía, cursos de formación pedagógica que tenían que ver fundamentalmente con el desarrollo de las teorías pedagógicas y cursos fundamentalmente de especialización. Antes, en Otrora, Peñalosa eso lo encontró de manera desordenada. El currículum integral estaba totalmente desordenado. Eso fue uno de los aportes fundamentales de Peñalosa. Pudo sistematizar, pudo enriquecer, pudo fusionar, pudo dar un aporte significativo en el desarrollo de las competencias, en el desarrollo del pensamiento científico, en el desarrollo del pensamiento crítico, fundamentalmente de los estudiantes. Eso fue un aporte fundamental. El otro aspecto fundamental que constituye la doctrina Cantuta tiene que ver con el maestro rector de la nacionalidad. ¿Qué significa? Que el maestro no solamente es un docente que está en el aula, que está comprometido con la formación integral de los estudiantes. El maestro está comprometido con la formación afectiva. El maestro está comprometido con la formación social. El maestro tiene que incentivar en sus estudiantes el pensamiento crítico sobre el carácter de la sociedad. Ese es el rol fundamental, ese es uno de los aportes fundamentales que planteó Peñalosa dentro de su teoría como pensamiento Peñalosa. Dentro de este contexto, el día de hoy, póstumamente, queremos dar un homenaje a uno de los mejores cuadros de nuestra universidad, al doctor Juan Crisólogo Arce, quien pudo sistematizar fundamentalmente el pensamiento Peñalosa y plantear que el pensamiento Peñalosa es doctrina Cantuta y no solamente es una propuesta educativa. Muchas gracias. Comunicamos a todos los presentes que al finalizar la ponencia con la presentación de los libros de cada uno de nuestros invitados, realizaremos el sorteo con las respectivas preguntas para que ustedes puedan conocer mejor su manejo. Adelante, doctor. Buenos días con todos. Señores ponentes, de esta manera ponen sus libros que han desarrollado, son autores
otras que son libros preparados para la parte de la conducción del saber en el área de especialización. Ahí tengo 3 libros virtuales. Los vamos a mostrar al final, los libros virtuales, para que vean la conclusión. Es difícil editar por 2 razones, que fue lo que me entiende. Uno, como han sido financiados con el FED, con el Fondo de Desarrollo de Investigación, el autor es un poco atado, no puede publicar sus textos científicos, tiene que tener la autorización de la universidad. Por eso es que en mi exposición también propongo una propuesta. ¿Qué se debe hacer frente a ese problema? Del mismo modo de que otro texto que ha sido trabajado con la Comunidad Europea, pero a través de la universidad, tampoco se puede publicar. Se editó 1000 ejemplares y ahora están tratando, la pueden actualizar un poco. Ahí hay un problema, hay una traba de tipo legal. Los autores, que somos 8, no lo podemos editar, tiene que ser con la autorización de la universidad. Ahora eso ya depende de la política de la universidad, si se promueve este tipo de publicaciones. Y como los profesores de tecnología y los estudiantes saben, en materia de conocimiento de tecnología muy poco es el apoyo del vicerrectorado de investigación y del académico para tratar este tipo de publicaciones. Uno será porque de repente la población estudiantil es un poco más reducida, pero en temas genéricos de pedagogía, filosofía, sí, pues tiene una cobertura de un mercado mucho más grande. Y el profesor puede invertir porque puede colocar en el mercado esos libros, ¿no? Esa es una introducción que quisiera hacer para empezar ahí la presentación. En la aventura intelectual, como cualquier profesor universitario, yo empecé desde el año 90 y produje un libro de centrales eléctricas relacionado con el área de conocimiento que yo cultivo y que está orientado a fortalecer las capacidades de los estudiantes que están en la profesionalización, hoy en día llamado programa de electricidad, antes de llamar especialidad. Y después tenemos que eso se hizo en el año 90, y luego se publicó Experiencias en Laboratorio. Es un problema de sistematización de los conocimientos teóricos, porque los tratados genéricos de estas temáticas solamente se refieren al aspecto teórico, el fundamento, la ley, los principios. Pero a veces los profesores tenemos que, a base de experiencia, empezar a sistematizar experiencias de laboratorio para articular la teoría y la práctica, como lo decía muy bien el doctor Vladimir hoy en día. Es una razón de ser. Los conocimientos científicos y tecnológicos no pueden darse solamente en el marco teórico, tiene que ser en el marco teórico, práctico y el tercer componente que debe ser aplicativo. Y seguimos ahí con la otra producción que en la parte didáctica también sistematizamos un módulo de didáctica universitaria con sus características propias pero orientada al desarrollo del conocimiento tecnológico. Ahí está la diferencia con la producción que nos han hecho los demás profesores esta mañana. Ellos han hecho tratados de formación genérica, formación histórica, filosófica, pero yo voy a presentar algo referente a la educación técnica y a los conocimientos relacionados con la profesión que yo cultivo en nuestra universidad. Seguimos, y esta es la guía. Lo voy a comentar en forma especial el contenido que tiene esta guía que ha sido publicada en forma física. Puedes conseguir pasar a otro diapositiva. Ahí tenemos la hoja del texto. Este es el texto de máquinas eléctricas rotativas. Este sí es un texto ya virtual, financiado por el FEDU, que está en la plataforma de la biblioteca virtual, pero que hasta ahora no se ha podido actualizar. Yo tengo ya actualizado todos estos textos, pero justo en la propuesta que voy a hacer al final, planteo cuál va a ser la forma de apoyar a los profesores para actualizar esta información, de modo que, de acuerdo a la base de la ciencia y tecnología, lo que se ha introducido en los últimos años pueda plasmarse en este tipo de libros. Después tenemos el otro aspecto del sistema de generación. Sistema de generación eléctrica que aprovecha las energías que ofrece la naturaleza para transformarla en energía eléctrica en bien de la sociedad. Pues ahí hay un conjunto de experiencias importantes y esos textos los voy a comentar también. Tiene una característica de articular la parte de la teoría con las experiencias de laboratorio y después vienen también los proyectos de aplicación. Por eso los títulos dicen a base de problemas y proyectos. O sea, los textos están con ese tipo de orientación elaborados. Y el último es la que vamos a comentar en forma específica hoy en día, que ha sido publicado en 2018, producto de una investigación, igual que no se puede publicar porque
como no sé cuál será la política del vicerrectorado de investigación hoy en día, antes dependía esta biblioteca del vicerrectorado académico, pero últimamente ya ha cambiado el enfoque, pues depende ya de la dirección de la biblioteca y de la gestión del conocimiento. Ya, entonces, la prioridad es probablemente para apoyar las publicaciones va por la cantidad de estudiantes que se tiene, pero no va por la parte del área curricular. El área curricular tiene tres áreas fundamentales: la parte de la cultura general o formación genérica, la parte específica que tiene que ver con la parte pedagógica y la parte del área de especialidad. Entonces los textos que yo producí son de especialidad, pero que cubre, como le decía, un número de usuarios menor cuantía, y publicar a un profesor por la cantidad de imágenes que tienes y a full color es bastante costoso, y los tirajes hay que ser de 500 mínimos para arriba, y nosotros como población estudiantil en cada producción, en el mejor de los casos llegamos a 20, en nuestra producción de 10, 15 o 6 estudiantes. Entonces, eso yo entiendo que es una limitación, pero como institución universitaria debería promoverse este tipo de apoyo a los profesores para que esta producción intelectual que hacemos pueda llegar a los estudiantes. Claro que el mercado nacional, a través de los institutos, nos permite también hacer esa cobertura, pero ahí estamos atados de mano porque no podemos publicar los hechos, porque son autorizados por una resolución de investigación que saca a nivel del rectorado. Ahora sí podemos pasar a presentar el primer texto. Siga las diapositivas. Ese de ahí. Ese es el texto que yo estoy buscando. Esto fue trabajado por un equipo de 8 profesores de tecnología para la Comunidad Europea y a través del Ministerio de Educación y la PROLAC y con convenio con la universidad. Acá el texto, como ustedes lo pueden ver ahí, se denomina Guía de la Microenseñanza para el Mejoramiento Continuo de la Docencia. Ya, y lo que me hubiese gustado que el señor vicerrector esté acá, porque ahora sí tenemos vigente el currículum a partir del 2020 por competencias, por enfoque por competencias. Y en este texto ya se hablaba en 2010 de las competencias de profesor de tecnología. Y tenemos acá sistematizado 10 competencias que lo vamos a pasar a continuación para que vean. Estas son las competencias que tenemos ahí. Uno, de la organización del contexto de aprendizaje, el aula, el laboratorio, el taller. ¿Cuáles deben ser los lineamientos pedagógicos para organizar esto de modo que cree condiciones mentales motivadoras para que los estudiantes puedan aprender el conocimiento de las especialidades en general? Y luego tiene la otra, la formulación de distintas preguntas. En la parte del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la formulación de preguntas son generadoras de muchas inquietudes y también sirven para sondear conocimientos previos de los estudiantes. Entonces, a través de la formulación como estrategia, formulación de preguntas, uno puede lograr desarrollar un mejor nivel de conocimiento. Y luego tenemos la tercera, variación de estímulos. Hay que variar los estímulos en cada momento para hacer que no se cansen los estudiantes. Eso tiene un enfoque psicológico por ese lado. Y después tenemos la creatividad. En tecnología tiene que haber un pensamiento creativo, y eso es lo que en la juventud y los niños o adolescentes es la que falta potencial. Los profesores deben tener que desarrollar la creatividad para luego hacer el efecto reproductor en los centros donde ellos se dedican a la enseñanza. Entonces, ahí está la metodología, cómo debe desarrollarse la creatividad. Hay ejemplos, pero ligados con la parte, en este caso lo hizo el profesor Ángel Tello en mecánica y con el profesor Almeida. Entonces, eso se trabajó desarrollando un proyecto específico donde se puede observar la parte creativa del profesor. Eso como para tratar de motivar a los profesores que están en ejercicio. Porque quiero decirle, este documento se prepara, esta guía, para capacitar a profesores de institutos tecnológicos de 8 regiones del país y hacerlo. Y en eventos diversos se ha sistematizado y tenemos la evaluación de los logros que se tuvo. Pero como este documento es patrimonio de la universidad,
nosotros los autores no podemos aprovechar eso, salvo que hay una política de la parte académica que diga, bueno, hay que coger las competencias. Y quería llegar, por ejemplo, a la prevariación de la creatividad, la demostración e ilustración. En tecnología se aprende demostrando los procesos e ilustrando con imágenes o ilustrando en forma física, con objetos, con instrumentos, con máquinas. No hay otra forma, porque lo otro es muy teórico. Continúa con la otra, por favor, ahí, para terminar. Y acá hay una propuesta, por ejemplo, para no abundar mucho, de la parte de la retroalimentación, que hoy en día se toma como la parte de evaluación formativa. Ya nosotros en 2010 hablábamos de la retroalimentación como una capacidad o competencia de los docentes. La retroalimentación. Hoy en día, por lo menos ya en lo que concierne a mi trabajo, yo hago ese tipo de trabajo, para eso ya he diseñado instrumentos que a mí me gustaría que se inserte a este documento que se tiene publicado como resultado ya de la aplicación. Y finalmente, otro componente que se nota que es un poco débil en los profesores es la comunicación verbal y la comunicación gestual, para tratar de establecer un vínculo mental entre el profesor y el estudiante. Ahí están las estrategias para desarrollar las capacidades. Y lo último que faltaba es el déficit. No podemos conseguir en estos años, en estos periodos, que el profesor no tenga las competencias de aplicar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa unidad ya está trabajada para tratar de incluir, de modo que cerraríamos más o menos las competencias básicas, que son 10, que es para el modelo de formación de carácter tecnológico, tanto en institutos tecnológicos, centros, también extendiendo la educación básica y en la universidad donde se forman profesionales en el área de educación tecnológica. Voy a proseguir. Ya. Este es el texto que he presentado ya, el último del 2018, que es la de subestaciones. Ahora, este texto de subestaciones está estructurado de acuerdo al diseño curricular que tenemos acá y a la ejecución de los sílabos, el diseño del sílabo y la ejecución que dura las 16 semanas. O sea que está sistematizado en 16 semanas y que lo vamos a ver a continuación, pero contiene 2 unidades de aprendizaje y cada unidad de aprendizaje tiene su respectiva sesión de aprendizaje teórico y actividades de tipo práctico. Debidamente articulado la teoría con la práctica. Para cada teoría tiene su práctica. Lo que no encuentran textos genéricos sobre subestaciones desarrollan generalmente la parte descriptiva y explicativa, pero la parte de la comprobación es ausente, ¿no? O hay otros que desarrollan solamente la parte práctica, pero en el conocimiento debemos articular las dos cosas. Y además los proyectos. Si uno conoce la teoría, ejecuta las prácticas demostrativas, ahora hay que aplicarlas en proyectos. Entonces los 3 componentes de ese eje de diseño de un texto de la parte tecnológica. Es sobre todo. Podría pasar a la otra diapositiva. Ahí está la estructura. Tenemos la estructura ahí, la primera unidad, las acciones de aprendizaje, y al costado estamos mostrando la parte práctica que desarrolla cada. No se ha colocado en cada sesión, pero todos tienen. Ustedes pueden acceder al libro virtual que a través de la señorita se va a dejar el correo, se le va a dejar material para que a su correo les hagan llegar. El de este texto, como el de máquinas eléctricas, como el del sistema de generación eléctrica, los 3 están en forma virtual. No se ha podido publicar por lo que le digo. Hay restricción, nosotros somos autores, pero no podemos publicar, solo con el aval de la universidad. Puede continuar la segunda unidad. Esa es la segunda unidad de enseñanza, tiene la misma estructura. La parte de la unidad de enseñanza tiene sus sesiones de aprendizaje y tiene sus teorías y prácticas y sus proyectos aplicativos, de acuerdo a la naturaleza. Ese es el diseño más o menos que se considera, con el aporte que estamos incluyendo hoy en día de la parte de la evaluación formativa. Ya son instrumentos que nos permiten incluso hacer investigación formativa. De modo que los hilos que trabajamos hoy en día están con investigación formativa. Hay también instrumentos para desarrollar las capacidades de observación de videos, capacidades de análisis, capacidades de síntesis, siguiendo la línea de Benjamin Bloom.
y eso nos lleva también a la creatividad. Entonces, esa es la orientación que se tiene. Nos gustaría que nos autoricen publicar estos libros, pero introduciendo otras innovaciones de los últimos tiempos, porque eso ya es el 2018, estamos en 2026, y en este proceso de aplicación de estos textos en el proceso de enseñanza-aprendizaje han surgido muchas innovaciones de carácter metodológico y también de contenido de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Si pasa a la otra diapositiva. Esta es mi propuesta en concreto. Nosotros queremos, por ejemplo, que la dirección, en este caso de la biblioteca, la sección de conocimiento, que es el ente que administra todas estas aulas virtuales y los textos virtuales, recoge esa propuesta. En primer lugar, se dé el apoyo adecuado a la promoción de los libros, pero para el área de especialización de todo el diseño curricular, de modo que sirva como soporte, no solamente para los que se profesionalizan acá en educación, sino para los que siguen carrera de ingeniería, los que siguen la carrera de profesionales técnicos en los institutos técnicos profesionales, en los institutos tecnológicos, en los centros. Entonces, no se debe cerrar, porque yo recuerdo mucho, y de repente lo comparto la experiencia con los jóvenes y los profesores también deben recordar. Cuando nosotros estudiamos secundaria, el libro obligatorio que teníamos en geografía era de Navín Estrada. Y nunca los cursos de estudiantes secundarios que estuve en Navín Estrada era profesor en esa universidad. Y cuando ingreso a esta universidad, yo lo miraba como una lumbrera de Navín Estrada, con un señor bajito, con un lente, pero autor de los libros de geografía que ya trascendía todo el espacio de todo el sistema educativo. Era intelectual, así trascendía, eso es lo que hoy en día se dice responsabilidad social. ¿Cómo llega la universidad a todo el Estado, por lo menos peruano, y ahora que se tiene la virtualidad pues, a nivel internacional? Si no hay promoción de los textos, si no se apoya a los profesores, no se ayuda a formalizar los textos virtuales, ¿cómo vamos a llegar? Y se lo voy a dejar esa propuesta al doctor Mario, que yo creo que es bastante dinámico. Ojalá encuentren una fórmula que nos permita a los autores actualizar. Por eso les pido la segunda, propongo que estos textos, los últimos que he mostrado, deben ser actualizados periódicamente. Entonces tiene que fijarse una política, se actualiza cada 5 años y la dirección de biblioteca debe llamar a los autores para que actualicen y volver a publicar la segunda, la tercera o la cuarta edición, pero a nivel virtual. Pero eso está descuidado. Yo tengo los textos de 2014, 2015, 2018, pero nadie me ha llamado y yo he buscado, pues no se puede, porque usted no puede publicar, yo quiero publicar, no puede publicar, esa es la respuesta, no puede publicar porque no ha sido financiado por la universidad. Entonces nos sacan de mano. Entonces en ese sentido, de este evento, que es una valoración, por ejemplo, al aporte que significa el libro, porque culturiza a los pueblos en todas las dimensiones del conocimiento, y además el derecho del autor que está contemplando ahí, que somos autores, que estamos disponiendo, se abre esa posibilidad de que esos libros se virtualicen, pero con la formalización de la institución, porque son libros que le pertenecen a la institución. Entonces, que vean el mecanismo. Yo creo que no se puede tener cerrada la información y los estudiantes están accediendo a la información del 2014 sin tener la posibilidad de ingresar a las nuevas innovaciones que se han colocado allí, ya sea de carácter metodológico o en cuanto a contenido. Esa es mi propuesta en concreto, doctor Rami, usted lo va a hacer con la dinámica que usted tiene, y con eso yo doy por terminado esa es mi posición, y dejándole a los estudiantes de mi especialidad que los felicito que estén acá. El texto, si no llega por la vía de la dirección de la biblioteca, yo sé que el doctor Mayo lo va a hacer, yo lo voy a entregar a su correo, esos 3 textos, para que ustedes vayan leyendo y profundizando información en el área de especialización. Esa es mi línea. Yo trabajo en la parte de lo que es de especialización. También trabajo en la parte didáctica, pero preeminentemente en el área de especialización. Gracias por haberme escuchado esta mañana. Muchas gracias por todo lo que es tu casa. Y muchas gracias también por la importante que fue
dado pues su aporte, y hoy pues nos encontramos muy contentos en este acto académico. Podemos decir trascendente, porque por primera vez se está dando una charla, una conferencia en este ámbito. Yo conozco este ámbito 59 años, desde que yo ingresé a esta universidad en 1975. Entré a la Escuela Normal Superior. Tantos años y siempre los autores han sido dejados de lado. Y es lo que acabo de escuchar. Cuando un maestro escribe un libro, es ignorado. Pero que venga un autor extranjero, ya lo dijeron anteriormente, le tumba las campanas. Sin embargo, quienes se dedican a este trabajo diario, minucioso, bueno, la historia lo reconoce. Hoy día tenemos un tema. Antes de comenzar, y decirle brevemente, porque sé que están ahí escuchando 3-4 horas, ya no es ni pedagógico ni psicológico, pero yo sé que la voluntad de ustedes quieren saber cuál es mi libro número 42, trascendente e importante, especialmente para los jóvenes estudiantes. Pero antes, hagamos una recreación mental sobre algunos aspectos que tenemos acerca de la historia del libro. El libro, un medio exclusivo para transmitir los conocimientos a través de las diferentes generaciones, desde la presencia del ser humano sobre la tierra hasta la actualidad. Quiere decir que el libro es el soporte de la cultura a través del tiempo, y que debemos reconocer que el libro jamás desaparecerá mientras exista el ser humano. Eso tenemos que estar contentos. Aunque venga la tecnología, aunque venga la virtualidad, jamás un libro va a desaparecer del ser humano, de tenerlo bajo el brazo. Porque aún el libro en la virtualidad a la larga te va a dejar ciego. El libro a través de la historia se transmite a través de diversos medios, desde la presencia de los primeros jeroglíficos grabados sobre las rocas y luego utilizando lo que se encontraba a su alrededor, como los papiros egipcios o los juegos de rezo llamados vacuno, en la que se almacenaban en inmensos compartimentos escritos producidos en el universo. O sea, la historia nos dice que había grandes compartimentos, los cueros estaban uno sobre otro donde habían sido escritos, o estaban los manuscritos de libros en la época antigua. Seguimos. La aparición de la escritura fue el medio que permitió dar un gran salto hacia la era de la civilización. Permitió el desarrollo de la cultura a través del libro. Ustedes están recibiendo a través del libro la cultura. Y ustedes se encargarán de escribir para que esta cultura continúe a través del tiempo. Aparición del papel y la imprenta. El surgimiento de grandes inventos entre la pólvora y el tratamiento de los metales, aparece la fabricación de papel que da un cuerpo de 180 grados a la cultura y a la vida social de los pueblos, culturas existentes en todo el universo. Eso tenemos que reflexionar hoy día que celebramos este feliz día del libro, porque el libro no salió de la noche a la mañana, ni fue una bendición de Dios, fue la creación heroica del ser humano en la búsqueda de su perfección. La imprenta de Gutenberg, Alemania,
el bagaje de la historia en nuestras manos y forma parte de nuestra cultura. Libros con mayor difusión. Sin lugar a dudas, la Biblia católica, que a través de todos los tiempos se ha publicado mayor cantidad de ediciones, en todos los idiomas todavía, no solamente en el idioma materno, en la lengua castellana, en todos los idiomas. Otras como el Cantar del Niño Cid, el Quijote de la Mancha, la Gel y yo, entre otros de la lengua castellana, son libros que se han publicado en mayor cantidad de ediciones y hasta ahora nos recuerda, pues, nos hace leer. Yo en la escuela primaria les hacía leer a mis niños de quinto y sexto grado el Quijote de la Mancha. Y entonces ellos, a través de esa obra, iban logrando el hábito de la lectura, que es lo más difícil de lograr, el hábito de la lectura. Pero tengo una anécdota de Osvaldo Reynoso, que fue mi maestro de castellano cuando dijo: ¿ustedes quieren hablar? Ustedes van a ser maestros. Tienen que hablar a los padres de familia, a la comunidad. Tienen que ser líderes. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Va a venir un rayo luminoso y lo va a iluminar? No. El que habla bien es porque lee. Entonces, leer es la responsabilidad del futuro maestro. Muy bien. Pero acá nos daba todo. El maestro tiene que comunicar sus ideas. Tiene que hacer llegar a la comunidad lo que él piensa y cree que debe ser para cambiar ese país. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Seguir leyendo. O sea que nos da la conclusión que para hablar y escribir hay que leer. Nadie habla bien si no lee. Nadie escribe nada si no lee. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos son los que han escrito? ¿Y por qué han escrito? Porque han leído. Y no porque tenga una inteligencia, pues, no, super inteligencia para escribir, no, sino porque ha leído. Eso es importante. Las artes gráficas, ¿no?, surgen como consecuencia de la necesidad de escribir la cultura de las edades modernas y contemporáneas. Desde el fotograbado, el microtipo, el millón, hasta el sistema óptico, lograron un gran avance en la industria gráfica. Mi especialidad es artes gráficas en encuadernación. Yo estoy en ese mundo, ¿no?, viviendo ahora en este momento. Uso moderno de las artes gráficas. Se ingresa el nuevo tipo de imprenta al utilizar la fotomecánica, o sea, un gran avance en la industria gráfica, como herramienta para introducir el original en placas de cine, y al ser grabado y puestos en la máquina, reproducen hasta 25.000 copias. Esa es la industria gráfica. Y ahora la exigencia del mundo moderno, cuando dice imprima 100.000 ejemplares, el técnico produce 4 placas e imprime los 100.000 ejemplares. Por cada hoja, tengan presente eso. Muy bien. Ingreso del fotolito, otra tecnología que ingresa a las artes gráficas, técnicas que revolucionó la imprenta. Al ser colocado en la máquina, su reproducción es admirable por obtener 2 o más colores, o el cuadro completo de imágenes de diferentes tipos. Ese es lo que está detrás del libro. El productor, que tenemos que reconocer tampoco, porque el libro se hace gracias a ese técnico que está manejando la máquina, que está haciendo la producción. Ahí lo tenemos. Muy bien. El libro de hoy, impreso en papel bond de 80 gramos, representa el desarrollo de la cultura. Existe el ser humano, no podrá desaparecer de la tierra. Su presentación es un solo color oval,
contextos y figuras que jamás dejarán de existir. Presentación del libro. Se presenta en diversos formatos, es para facilitar su uso, pero la presencia física no podrá ser cambiada. Podrán aparecer libros electrónicos, virtuales, etc., pero su presencia física es inagotable. En esta primera parte es lo que he querido rememorar el libro, porque no iba saliendo a decir esto escrito, mientras que la historia del libro no la debemos tener presente. Y eso nosotros como maestros tenemos que reconocer. El libro viene de una data grande. He ingresado al Museo de mis libros publicados y puedo yo hacer notar a ustedes uno de los primeros libros que se llama El aula, administración y localización, impreso en papel periódico y en stencil. Así se hacía este libro en 1974. Junto con ese libro, también, así como había la impresión en mimeógrafo, también ya estaba la impresión óptica, cartonada. Y usted dirá, ¿qué ocurre acá? El profesor Cortés está en el aula de organización y administración de primaria, y el profesor Cortés está ahora en cartonaje, un área ocupacional en artes industriales. Es que yo inicié mi carrera en la Facultad de Pedagogía. Yo soy egresado. Y luego hice mi pase a la Facultad de Tecnología y soy egresado de la Facultad de Educación. Una anécdota que siempre guardo y que lo digo para que ustedes sepan que el pensamiento de Walter Peñalosa se concretizó en mi promoción. Antes de mi promoción en la Facultad de Pedagogía egresaban normalistas. Y yo egreso en la primera promoción de profesores de educación primaria, igual la secundaria, igual la técnica. Esa es mi promoción histórica, por eso se llama promoción histórica, porque el pensamiento de Walter Peñalosa se concretizó en esa promoción de 1968. Un aplauso para Walter Peñalosa y para la iglesia. Pero no se concretizó cuando él estuvo como director, se concretizó después cuando uno de sus discípulos, aquí el ministro Rosario, él como director de la escuela normal, implementó el currículum para que sea de 4 años, igual que todos. Y ahí tengo ese privilegio de ser primera profesor. La otra ley. Paso a técnica y me adscriben a la promoción 1967-70. Y, por casualidad del destino, era la primera promoción de artes industriales. Y yo egreso de técnica, primera promoción de artes industriales. Privilegio que no lo tiene cualquiera. Sé historia en la Facultad de Pedagogía y sé historia en artes industriales de la Facultad de Tecnología. Acá me tienen ustedes. Pero ahí no termina la anécdota. La anécdota continúa. Fui el segundo secretario general del Centro Federado de la Facultad de Pedagogía, el año 1968. Paso a estudiar tecnología y el año 69 me dije secretario general del Centro Federado de Tecnología. Un dirigente comprometido con los estudiantes, comprometido con la lucha de los derechos estudiantiles. Ahí me tienen ahora acá, con esos galardones que son orgullo para quien habla en este momento. Pero eso era cuestión de estudios y pasado. Pero ahora viene el compromiso ético y profesional de un maestro santureño, escribir, porque la única forma de decir las cosas
de hacer que el estudiante se mejore, que sea de calidad, es para que tenga un libro en la mano y pueda decir, acá estoy dando lectura, algo que me va a importar, es significativo. Y brevemente lo voy a decir. Entonces, los dos primeros libros, uno de pedagogía y uno de técnica. Sin embargo, por los azares del destino, el año 1977 interviene la Calcuta, recensan la universidad y nos sacan a todos los profesores del colegio de aplicación. Y a mí me envían a la zona 06 y a un pueblito, a un distrito de Guaral, Pacarao. Y me fui a trabajar allá. Un año, y al año siguiente, en la zona de educación se produce una vacante de técnico profesional en la educación para trabajo, que en esa época se llamaba formación laboral, y me traen desde ese pueblito de Pacarao a trabajar a la zona de educación 06, Lima, provincia, el año 78. Y a partir de ese momento tuve la responsabilidad de asesorar, apoyar a los institutos industriales, Paulet de Huacho, Chancay de Chancay, Sepúlveda de Cañete, el agropecuario de Matucana, el agropecuario de Cajatambo. Tenía la responsabilidad y entonces lo que le faltaba a los maestros era didáctica, conforme lo ha utilizado el profesor José Pasa con toda precisión. Y le escribí un libro, Metodología para la enseñanza y el taller, 1980. Publicado, y a partir de ahí, el año 80, que estaba en la zona, se reabre la Cantuta y la Cantuta admite a todos sus maestros con todos sus derechos a regresar porque habían sido injustamente sacados de la institución por la dictadura de Morales Bermúdez. Y regresamos todos. Y regresamos con la frente alta, con dignidad, no arrastrándonos, sino porque teníamos el derecho que había sido conculcado por esa dictadura de Morales Bermúdez. Y a partir del 80, ser profesor nombrado en la institución. En ese transcurso de tiempo, comienzo a impulsar mi especialidad de artes industriales. Y le saco un libro para poder leerlo en el micro, en el ómnibus o en donde esté, pequeñito, que se llama Manual de Encuadernación. Un texto que sistematizó la enseñanza de las artes gráficas en el taller de artes industriales. Ahí va. Seguimos en esta tarea. Era pues importante. Todos los años produciendo, y el año 91 hice una tarea fundamental. Convoqué a 60 profesores de la universidad, de las distintas facultades, y le dicté un curso de posgrado llamado Cómo hacer textos autoinstructivos. Y este libro recoge las 12 jornadas de investigación, de trabajo con los 60 docentes que participaron en el curso de elaboración de textos autoinstructivos. El curso se aprobaba cuando el docente presentaba su texto de su especialidad y tenía pues, el reconocimiento. Ahí está el libro de elaboración de textos autoinstructivos. En 95, la dictadura fujimorista interviene en la Cantuta y nos saca a 250 maestros afuera, y uno de ellos era yo. Sin embargo, siempre se repite, no hay mal que por bien no venga. Salgo yo y estaba el Planquet y el Plancat, organizado por el Ministerio de Educación. Y la Universidad Unión nos llama a 15 profesores que habíamos sido cesados acá para trabajar en el Plancat.
Y en ese momento viene pues, ¿no?, una actualización que no la tuvieron los que se quedaron aquí en la facultad. La obtuvimos los que salieron, los que nos sacaron, mejor dicho, los que nos echaron 5 años. Y nos preparamos afuera en el Plancate y comenzamos a capacitar a los maestros. Y entonces ahí también surge el nombramiento de docentes. Tenían que saber cultura pedagógica y gestión pedagógica para el examen, para el nombramiento. Sale el cuestionario de los temas, recojo ese cuestionario y lo desarrollo en este libro, Manual de Gestión Pedagógica. Este libro ha servido para el nombramiento de miles de profesores, porque gracias a que estaba cesado estuve en Tumbes, Piura, Chiclayo, estuve en Arequipa, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios, Huancayo, Huánuco, dando las conferencias de cultura pedagógica y gestión pedagógica. Este libro fue editado por la editorial de Escuela Nueva, que fue pues, ¿no?, libro de cabecera para el nombramiento docente. Ahí tenemos 1998. Y aquí voy a hacer un salto para terminar ya casi con una preocupación. La preocupación era cómo los maestros manejan las capacidades metacognitivas. Cómo el estudiante sabe qué cosa es una capacidad metacognitiva. Preocupados ante eso, le escribí un libro que recogía 8 capacidades metacognitivas para que el maestro sepa. Y en 2016 publiqué este libro, ¿no? Y allí, como ustedes van a ser educadores, pedagogos, quiero pues señalar rápidamente, porque yo sé que ustedes están cansados y yo también. La primera, leer para conocer y entender con el fin de alcanzar aprendizajes significativos. La segunda, comprender lo leído para analizar su aplicación y estar en condiciones de poder opinar, decir y o criticar. Cuando el estudiante es capaz de opinar, decir y criticar, cuando ha comprendido y cuando ha entendido lo que le estamos diciendo. Y esto no es tampoco invención del diablo. Ya lo dijo el maestro Tocasa de Benjamín Bloom, lo señaló con toda precisión, las capacidades metacognitivas. Lo único que he hecho es yo interpretar, analizar y escribirlo. Cada uno de los temas que estoy dando lectura es un capítulo de este libro. Criticar lo comprendido para desarrollar la capacidad creativa. Cuando critico yo lo que he comprendido, soy capaz de crear algo nuevo de lo que estoy criticando. Porque no debemos nosotros utilizar la crítica para destruir como estamos acostumbrados. Debemos pensar que criticamos para construir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creativamente. Acá está un capítulo de este libro. Crear y formular proyectos para tener la posibilidad de innovar. El proyecto, los tipos de proyectos pedagógicos, tecnológicos, científicos, administrativos, contables, financieros, es tan importante en la vida de cada uno. Cada uno debe formular su proyecto de vida. ¿Qué es lo que pretendo yo al estudiar una ciencia en la cual ustedes están acá? Debe haber su proyecto, porque si no, van a ser como un barco que está a la deriva y no encuentra puerto. Luego dice, innovar a través de propuestas para emprender, ser emprendedor a través de la formulación de proyectos innovadores y productivos. Y por último, practicar la cultura del emprendimiento al ejecutar proyectos productivos para ser exitoso en la vida. El que no formula sus proyectos no puede estar seguro de ser exitoso en la vida.
otro libro dentro de este trabajo. Llego al penúltimo, mejor decir el antepenúltimo. Innovaciones pedagógicas a través de proyectos productivos. Y hay una pregunta concreta. Ustedes están estudiando, al final van a sacar un grado académico, bachiller en ciencias de la educación. Hacen su tesis y van a sacar un título, licenciado en ciencias de la educación. Ahí no se quedan, se van a la maestría. Van a sacar el grado académico de maestro en ciencias de la educación. No, tampoco se quedan, van a seguir el doctorado y van a sacar doctor en ciencias de la educación. Y la pregunta es concreta: ¿y qué cosa es ciencias de la educación? Ahí es donde estamos más débiles, ahí es donde estamos donde flaqueamos. ¿Qué cosa es ciencias de la educación? La ciencia de la educación tiene un objeto de estudio, tiene un método y tiene disciplinas. Entonces, ¿por qué estudio pedagogía? ¿Por qué estudio planificación curricular? ¿Por qué estudio evaluación? Porque no han puesto asignaturas dentro del colegio. No es así. Pedagogía, planificación, didáctica, evaluación son disciplinas de las ciencias de la educación. Y ahora me pregunto al profesor: ¿y dónde encuentro esa información? Acá está. Pero este libro también tiene su historia. En 2021 estaba como vicerrector de investigación y cumplí los 75 años. Y al día siguiente me sacaron de la universidad, me cesaron por la ley. Al día siguiente me senté en mi mesa de escritorio y comencé a escribir este libro. Todo el año 21 y el 22 no estaba publicado. O sea que me dieron un año sabático informal. En 2022 seguí cesado porque no había ninguna ley, pero en agosto sale la ley que queda sin efecto la edad en el proceso universitario y nos da un derecho que todos los que habíamos sido cesados por causa de la ley teníamos el derecho de regresar a la universidad con todos nuestros derechos adquiridos sin límite de ninguna naturaleza. Y la rectora de la universidad tuvo que dar cumplimiento a la ley. Y ahora estoy con ustedes, de nuevo como maestro, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo criterio de seguir escribiendo, y por eso publiqué en enero de 2024. Y esto es lo que voy a hacer comentario con ustedes. Enero de 2024, como diría un paisano, aquí cito, enero. Tareas básicas en la investigación: el uso del mapa mental, bases teóricas y análisis operacional de las variables. Una estrategia metodológica que en un día haga un proyecto de investigación y que no me cuenten cuentos los que están enseñando investigación, que me pongan a decir qué es la investigación, características de la investigación, propiedades de la investigación, significado de la investigación, y no te dicen cómo hacer un proyecto. En este libro no van a encontrar nada de esas cosas, van a encontrar la operacionalidad para hacer el proyecto. El que desee este libro lo tienen acá en la librería de la universidad, que está al costado del centro de compra. Perdón, del centro de calidad, perdón, estaba en el televisor de calidad. Ahí pueden adquirir este libro de acá, que estoy seguro que le va a servir para hacer su proyecto de investigación, proyecto de tesis, y poder obtener su tesis al final. Y entonces, ambos libros se encuentran en la librería, ¿no?, de nuestra universidad para quienes quieren. Y luego, he puesto la semana pasada a revisión de estilo un nuevo libro. Ese libro es de Tolendas porque nos va a ubicar y tiene el nombre: La educación del futuro. Estoy haciendo un análisis, ¿no?,
cualitativo y cuantitativo de la educación y le estoy diciendo cómo debe ser la educación para el futuro. Esa educación que este grupo de poder económico que domina nuestro país no quiere implementar, porque va a ir contra sus intereses, ¿no? Y va a ir contra su poder económico que tiene en este momento. Le estoy escribiendo ese libro. No es un libro terrorista, es un libro científico que le dice la verdad al poder económico y le dice la verdad a los maestros que están enseñando en una educación para la continuidad y no en una educación para el cambio. Yo quiero agradecer al doctor Mario por esta oportunidad que me ha brindado y a ustedes por haber tenido la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Es realmente un honor estar compartiendo el día de hoy con tan grandes eminencias. Hoy ellos también son parte de la historia de esta universidad. Y es un gran privilegio saludando también pues esta semana, en particular el día de hoy, el Día Internacional del Libro. Agradecer al director de la Biblioteca Central, la Universidad también, Cintia Cárdenas. El libro que voy a presentar el día de hoy se llama Ajedrez Inca. Antes me gustaría dar un regalo que es invaluable para sus sentidos y pedirle a una chasis que nos ha acompañado el día de hoy, que ha venido desde Cineillas, desde muy lejos, para que nos pueda compartir un sonido que tiene que ver, creo que es un buen preámbulo para poder explicar acerca de este contenido. Por favor, Filipa, que va a utilizar, tocar un instrumento de tributo, dando la bienvenida como presidente del Perú. Mi nombre es Juan Carlos Soto, soy pedagogo, egresado de esta casa de estudio, muy feliz, orgulloso de ser un cantureño. Soy investigador y pues hoy presento el libro Ajedrez Inca. Tuve la oportunidad de pertenecer a la Facultad de Pedagogía, de ser formado por grandes maestros que me inspiraron y me llevaron por caminos nuevos cuando comencé. Creé algunos libros, como el libro de los policubos, que es un libro que pues, es citado internacionalmente, que tiene un enfoque en el construccionismo, en el uso de materiales. Tuve la oportunidad también de crear materiales, al igual que existe la base de esto, que es materiales
tipo de la base 2, llamé la base Soto, motivos comerciales, pues es un libro que presenta una forma interactiva de enseñar las matemáticas. Y esto lo cuento en realidad no como venía, sino para un presente donde les voy a contar de una pedecita. Luego, un libro que se llama Regleta Soto, que actualmente se vino utilizando en muchos países de Latinoamérica para la educación inicial. Todos son libros interactivos, es decir, se utiliza con material concreto, a través de juegos, y la idea es dar puentes para un aprendizaje feliz, un aprendizaje de a todos los niños, sobre todo un primer acercamiento a la lectura del libro de una forma que respete la forma como su cerebro aprende. En esta labor, tocando los números editoriales, pues nosotros realizamos labores sociales, visitamos colegios, trabajamos con la Municipalidad de Lima, realizando proyectos a nivel de toda la ciudad. Y pues realizando proyectos, tuve la oportunidad de acercarme a conocer una red, que es la red de bibliotecas de Huarochirí, y pues nosotros realizamos talleres de formación en matemáticas, en lectura y escritura. Entonces tuve la suerte de poder encontrar en las conversaciones que teníamos luego de realizar los talleres con arqueólogos, sociólogos, historiadores, que hablan siempre de unos manuscritos, que son los manuscritos de Huarochirí. Y pues se hablaba de Biblioteca 1, la siguiente semana que visitamos volvían a hablar de los manuscritos, y la siguiente semana también. Y pues como yo soy muy curioso, pues solamente escuchaba al principio, pero luego me puse a leer el libro, en los manuscritos de Huarochirí, y pues encontré una riqueza, realmente una riqueza en cuanto al conocimiento de nuestros ancestros, de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de los ancestros huarochilanos, muy cerca aquí en Lima, muy cerca aquí a Chosica. Entonces realicé una investigación luego de algún tiempo acerca de cómo ellos entendían las matemáticas, porque mi investigación se centra principalmente en la didáctica de las matemáticas. Entonces exploré cómo ellos valoraban los números, cómo concebían los números. Para ellos el número siempre era muy importante. Comenzando a leer los manuscritos de Huarochirí, por ejemplo, encontramos una batalla entre dos dioses, Payacaca con Guayayo Caruncho, y sucedía ahí que cada 5 días, pues una persona cuando fallecía volvía a la vida. Cuando uno sembraba de pronto los maíces, crecían al 5.º día. O sea, es una forma de ver muy distinta de pronto a la forma como uno conseguía las cosas, pero era la forma como ellos entendían la realidad. Empecé a realizar investigación sobre cómo ellos comprendían los números, y pues encontré realmente una riqueza muy grande en cuanto al simbolismo que ellos llevaban a los números. El 5 para ellos es un número muy importante, muy sagrado. La deidad Payacaca pues, era conocido como el dios de las 5 montañas, de los 5 halcones, de los 5 huevos, y así pues ellos crearon un significado muy diverso. Desde la pedagogía pues le damos sobre todo un análisis a los números en cuanto a lo cuantitativo, que es lo que ellos hacen por cantidad, que es el sistema que utilizaba, desde lo nominal, que es el significado le daban a los números. Todos están asociados a veces con sucesos como que de mala suerte. Desde lo cardinal, por ejemplo, la importancia y categorías que le daban a los números. Luego realicé la publicación en esa investigación y pues creé el libro La Incubada Huarochirí, basada en esa investigación. Luego me pregunté, que es el motivo del día de hoy, cómo poder tener esos puentes para que las personas conozcan más acerca de pronto de esa investigación, de pronto acerca de los saberes ancestrales en medicina, en sus creencias, en ganadería y en distintos ámbitos. Y como pedagogo, como didáctico, pues que de pronto que lo puedo hacer a través de un cuento, a través de una historieta, a través de un dibujo. Entonces surgió la idea de poder comunicar este y otros saberes a través de un juego. Y ese juego es el ajedrez inca. El ajedrez inca es a través de un libro y también un material que permite acercarnos a través de lo didáctico, a través del juego, porque pueden participar de este juego niños, adolescentes, adultos, todos, y acercarnos no solo a la cultura ancestral de Huarochirí, que inicialmente comenzó aquí, sino también a otras culturas, como el Tiahuanaco, como los incas, en el norte, por ejemplo, como se acerca de Yucatán, igual en el sur. Entonces surgió este juego que es el ajedrez inca, donde podemos nosotros encontrar, por un lado, que se encuentra, por ejemplo, un dios como el indio, podemos encontrar indio, podemos
encontrar también en el otro extremo a la tía o la luna. Podemos ver que se encuentra el dios del agua como Ayacaca, Guayayo Carhuicho, que ellos pelean mucho la mujer de Morochiri, y pues se encuentran ahora en este pueblo pues, juntos para lograr un reto. Encontramos también dioses prencaicos como Catequil, en el norte. Encontramos también, bueno, aquí está Catequil. Encontramos también luego un dios ya incaico como Viracocha, con las dos varas, que pues se encuentra aquí. Luego encontramos, además, de ese pueblo a Pachacama, por supuesto. En la primera línea están los dioses. Yo sé que el término es muy amplio, pero se define de manera didáctica así. Luego encontramos algunos animales sagrados, como el cóndor, que lo vemos pues, en muchas descripciones. Encontramos también a los peces, en el norte. Encontramos a la serpiente. Encontramos nosotros también pues, al puma. En este pueblo, en la segunda línea. Y por excepción se encuentran también dos piezas llamadas la sabiduría, que en el caso de la cultura de los incas, pues le podríamos llamar la mauta, en Huarochín se le llama el ñanca, el que sabe, el que enseña, el que comparte algo, un saber ancestral. Y en la tercera línea encontramos las guerreras, los guerreros interpretativos, estoy en el norte y en el llano, estoy en Huarochirí, de pronto me imagino una guerrera, una cosa como Chauquinanca, por ejemplo. Y este juego consiste pues en poder, claro, cada pieza tiene movimientos diferentes a la que ese es su valor agregado, que son movimientos originales, pero también consiste en que si yo quiero lograr victorias, pues voy a intentar hacer que la sabiduría representado por una mauta, también representado por un sabio de los mayores mochi, pues llegue al otro extremo. De esta manera nos acercamos un poco más de forma didáctica, porque habrá personas que puedan jugarlo muy entretenido. Hace 3 días tuvimos el primer torneo a nivel del Perú con la medalla de oro, y pues muchos fueron no solo por jugarlo, porque nos sabe el ajedrez, otros por valorar una historia. Sin duda, lo importante aquí es que de alguna forma estamos acercando un poco más a esos saberes ancestrales. Saben que de pronto no tenemos aún todos los conocimientos para poderlo con claridad, pero sin duda nos va a ayudar a acercarnos un poco más y conocer de tan grande y legado tener una historia que se encuentra dentro de nuestro país, que es el Perú. Muchas gracias.